¿Cómo va a afectar a la sociedad la evolución de la tecnología y la inteligencia artificial? Muchos son los que creen que puede acabar con buena parte de los trabajos que ahora se llevan a cabo, pero también hay quien cree todo lo contrario y que además lo documenta de forma pormenorizada. Es el caso de nuestro protagonista de hoy, que acaba de publicar ¿Qué robot se ha llevado mi queso? Rafael Tamames, ¿qué tal? Bienvenido a Forbes Daily. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, encantado de tenerte otra vez por aquí. ¿Qué tal el libro? ¿Qué tal las sensaciones cuando lo has tenido entre las manos? Pues muy bien, pues es mi primer libro con mucha ilusión y con mucha emoción. ¿Y por qué crees que hay gente que le tiene miedo a la automatización? ¿Por qué crees que has tenido que meterte en esta faena? Bueno, el ser humano, todos, ¿Mm? yo el primero, no nos gusta la incertidumbre, ¿no? Entonces la tecnología genera una gran incertidumbre de cómo va a ser el futuro, ¿no? El futuro de nuestros empleos, el futuro de la sociedad y por eso genera tanta controversia. ¿La tecnología, Rafa, nos está transformando en continuo o nos ha transformado ya? No, la tecnología nos transforma como personas y como sociedad y yo, bueno, como comento en el libro, positivamente, ¿no? ¿Y nos hemos adaptado completamente a ese cambio? Bueno, yo creo que no. El problema que vamos a tener en los próximos años es la brecha tecnológica, no de quién tiene acceso a la tecnología o no, que casi va a ser completo, sino quien no quiera sumarse a la tecnología, ¿no? Porque más que ricos, pobres, es decir, los paradigmas actuales, quién está utilizando la tecnología para mejorar como persona y como sociedad. Entonces queda mucho. En este caso hablas de una relación, una alianza hombre-máquina en el libro. ¿Cómo se está efectuando ya y hacia dónde puede llevarnos? Bueno, al final las máquinas están evolucionando mucho gracias al ser humano, porque las estamos llevando a cambiar las tareas repetitivas que hacemos nosotros, ¿no? Las tareas repetitivas no le gustan a nadie y estamos llevando las máquinas hacia ese lugar, ¿no? Entonces la evolución futura, que es lo que auguro yo en el libro, es que las máquinas nos van a poner en un contexto de superarnos, ¿no? Y el ser humano, cada vez que se ha visto en esa tesitura, pues ha avanzado, ¿no? Entonces supongo que llegaremos a un nuevo tipo de inteligencia, a una mejor inteligencia y podremos convivir bien con las máquinas. Claro, porque se habla mucho y hay miedo incluso también entre algunos sobre la posibilidad de que las máquinas nos reemplacen en según qué trabajos también. ¿Es un miedo lógico o no? Lógico en el sentido de lo que comentaba antes. El ser humano antropológicamente pues no le gusta la incertidumbre. Pero con datos no hay que tener miedo. Al final el avance tecnológico crea más empleos de los que destruye y sobre todo va a generar que dejemos de hacer los seres humanos tareas repetitivas que a nadie nos gustan. Entonces, siempre que se habla de los cambios, siempre se habla de una parte de la película que bueno, pues los trabajos que dejan de tener, ¿no? Yo lo comparo siempre con los medios de comunicación, pues los linotipistas, etcétera, que trabajaban en las imprentas y todo el mundo podía decir, bueno, tal, se quedan sin trabajo, etcétera, pero nadie habla pues en los medios tecnológicos cuánta gente trabaja en los departamentos técnicos, etcétera, y todos los subempleos que ha creado más allá de los que tenía una imprenta. Porque en el libro además esto lo demuestras con datos y hablas de que incluso hay informes que señalan que se han creado más puestos a través de la tecnología de los que se han destruido. Sí, hay diferentes estudios de diferentes consultoras, de diferentes organismos que hablan de eso, ¿no? Y yo me apunto a esa vertiente, ¿no? Pues tampoco podemos predecir el futuro, pero de ser optimistas, ¿no? Steven Pinker habla del término optirrealista. Pues eso, si miramos los datos honestamente, la sociedad va cada vez mejor, hay menos pobreza y hay más igualdad, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo a los cambios porque a futuro pues nos traen cosas mejores. Pero sí que hablas de la posibilidad de destrucción de según qué tipos de profesiones, ¿no? Eso sí que puede pasar. Sí, o sea, como el ejemplo que estaba comentando antes de los medios de comunicación y las imprentas, pues hay trabajos que desaparecerán, pero muchos de ellos desaparecerán porque tiene sentido también, porque hay trabajos que hasta actualmente hay gente que los desarrolla pero que no les gusta hacer y seguro que vendrán trabajos mucho más apasionantes en las ramas de la creatividad, la estrategia
y aparte nos mejorará como sociedad. Esto se hila mucho también con temas económicos, con temas de pensiones y con temas sobre todo de rentas básicas universales. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que haya una generación o media generación o 2 generaciones que llegue el momento en que las máquinas les hagan quedarse sin trabajo y de ahí se une una cosa con la otra? Yo espero que no. Yo creo que el ser humano, las sociedades han avanzado, que esos catastrofismos debemos de dejarlos atrás, debemos de trabajar sobre lo que tenemos y bueno, todo lo que suene a rentas básicas, a recetas socialdemócratas, etcétera, pues ya se ha demostrado en el pasado que no funcionan, y lo que hay que trabajar es por un marco más de libertades que de restricciones. También hablas en ese sentido en el libro de la responsabilidad que tienen los gobiernos. ¿Cuál es? Bueno, los gobiernos y las democracias, sobre todo, entender en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pocos países están entendiendo la sociedad en la que vivimos y deben modernizarse. A través de la tecnología podríamos tener estados mucho más modernos y mucho más eficientes. Eso es lo más importante, ¿no? Y en ese sentido tienen que actuar sobre eso, no sobre cómo coartar la tecnología o limitarla, sino cómo utilizarla para el bien común. Porque existe una politización, o se hace, perdón, mejor dicho, se aborda de manera política la digitalización de la sociedad. Sí, porque bueno, como pasó en el pasado, yo lo llamo en el libro estos neoluditas, pues intentan coartar y comentar que la tecnología pues nos viene mal y hay que limitarla, y que los males de la sociedad vienen de la tecnología, cuando la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo, y los que cometen actos malos pues son los seres humanos, como ha pasado siempre. Pero ¿y cuando ves que en un país como España hay una pequeñísima rama de un ministerio que se dedica a la agenda digital y que se dedica desde esta última legislatura, de la que no han pasado ni 2 años, ¿cabe pensar que se está haciendo algo, que va por el buen camino, que hay algún tipo de plan? En mi opinión, no. O sea, es un ministerio sin ningún tipo de contenido y que, bueno, día tras día va demostrando la poca o nula capacidad que tiene. Deberíamos de tomar ejemplo de países como Francia, que el presidente Emmanuel Macron ha anunciado una política sobre inteligencia artificial francesa, sobre cómo va a ser su posicionamiento ante estos temas, y deberían de tomar más apuntes sobre entender la sociedad en la que viven. Si uno lee la entrevista en Wired de Emmanuel Macron de hace unas semanas, entiende que el presidente o la gente que le asesora entiende este mundo. No creo que el gobierno en el que vivimos actualmente y ese ministerio entienda la sociedad en la que vivimos. Abres muchos melones en el libro y hay otro también que no sé si es peliagudo o interesante. No sé cómo calificarlo. Es sobre el tema de la educación. Hablas de que en Estados Unidos ha habido incluso muchos cierres de universidades porque lo que se estudia ahora prácticamente dentro de 5 años no vale. Sí, el libro, a través de los 7 capítulos, tocas un tema muy importante. Se centra en derivar todo a los capítulos finales que tienen que ver con la educación. La educación es central para todo este asunto. La tecnología mejorará a la sociedad en función de que la sociedad esté preparada a través de educación para poder recibirla óptimamente. Entonces, en España tenemos excelentes universidades o centros de educación de posgrado a primeros puestos de todo el mundo, como el Instituto de Empresa, el IES, ESADE, etcétera. Y tenemos universidades, sobre todo públicas, nefastas, ¿no? Estos centros de educación de posgrado demuestran que no somos ni más tontos ni más listos que los demás. Además, cuando nos ponemos, podemos ser de los mejores. Y todo lo que es la educación pública, pues ha demostrado un fracaso absoluto universitario, porque primero las personas tienen que hacer muchos estudios de posgrado y la universidad no te enseña para nada a desenvolverte en un marco laboral actual. ¿Y qué haría falta cambiar para que esto estuviera bien, fuera positivo? Pues un repensamiento claro de cómo los gobiernos actúan sobre la educación, ¿no? Sobre los planes de estudio, etcétera, y cómo podemos entrar en estudios universitarios mucho más abiertos, mucho más libres y conectados con la empresa, ¿no? Casi sería para la universidad pública un empezar de cero. Y te hago la última, Rafa. Creo que sí que hay un futuro incierto,
pero futuro incierto en el sentido positivo o en el sentido negativo. Siempre positivo. Yo el libro lo he escrito sin tener muchas respuestas, teniendo muchas preguntas, dudas como las tenemos todos, pero a través de los datos y entrevistando también a personas que saben mucho de este tema, pues salgo más optimista de lo que entré, ¿no? en la reflexión. Entonces hay que ser optimista porque el cambio es para bien, hay que abrazarlo y con ese punto. O sea, la tecnología es un medio para nuestros fines y no hay que achacar problemas de los seres humanos a la tecnología. Si el ser humano utiliza más la tecnología, pues ese será otro tipo de problema. ¿Qué robot se ha llevado mi queso? Rafael Tamames. Hay que leerlo. Y enhorabuena por el libro, Rafa. Muchísimas gracias por este rato. A ti, Sergio. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.